¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Bebé a Bordo. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio donde aprendemos juntos, crecemos juntos. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares con los mejores profesionales para darles recomendaciones que estamos seguros son muy útiles y muy prácticas para ustedes. ¿Quieres sugerirnos temas o quieres ver los especialistas que nosotros tenemos con una infinidad de temas? Visita nuestra página de internet www.bebeabordo.com.co para que estés informado, temas de salud, de nutrición, de bienestar, todo lo que necesitas saber si estás planificando tener un bebé o estás en esos primeros años donde hay muchísimas preguntas. Lo puedes también hacer en nuestro Facebook, Bebé a Bordo Col, Bebé a Bordo Colombia, en Twitter, en Instagram y visitar nuestro canal de YouTube. Con toda esta información que te he dado de cómo puedes acompañarnos y cómo puedes estar junto a nosotros, entonces arranquemos con temas interesantes. ¿Qué es el frenillo? ¿Cómo se debe manejar y cuándo necesita que haya una intervención quirúrgica? Nuestro odontólogo, Francisco Hernández, nos cuenta sobre qué debemos tener en cuenta y cómo manejar esto. Recibimos este mensaje de la señora Alegría Gómez, que qué es el frenillo, cómo y cuándo se debe cortar y por qué se hace. Hay dos tipos de frenillos. El frenillo labial y el frenillo lingual. El frenillo labial, que es el de arriba, el que si ustedes pasan la lengua entre los dos incisivos centrales y ponen la lengua hacia arriba, lo sienten, o el de debajo de la lengua, que son los dos frenillos que generalmente tienen problemas. Vamos a empezar a hablar por el frenillo vestibular o labial superior. Ese frenillo, cuando está sobreinsertado, es una tela que se siente y se ve que retrae los dos dientes del centro y se ven separados e impide a veces el movimiento de la lengua. Y el del labio. Y el inferior, que es el que impide el movimiento de la lengua, que cuando saca la lengua en punta, no sale en punta, sino sale acorazonada. Cuando la lengua sale acorazonada, consulten con su odontólogo pediatra y él les va a decir qué hay que hacer. Básicamente, para pensar en cirugías y en manejos, se necesita un análisis específico de un equipo multidisciplinario del médico pediatra, del odontólogo pediatra y la terapista miofuncional o fonoaudióloga del niño. Entonces no tomen decisiones específicas y nunca hay que correr a hacer la cirugía. Siempre cada niño necesita una decisión específica para hacer esto. Ahí están las respuestas de nuestros profesionales a las angustias y a las preguntas que tú tienes. ¿Eres de las mujeres que fuma y tal vez no ha dejado el cigarrillo antes del embarazo, o estás embarazada y estás atravesando por el síndrome de abstinencia que genera en muchas mujeres que fumaban y que durante el embarazo no lo están haciendo? ¿Qué pasa con el cigarrillo? ¿Cuáles son los efectos dentro del bebé, en el feto? Te lo contamos el doctor Zorro. El tabaquismo, el cigarrillo en general, es pues uno de los grandes males de nuestra era y pues ha traído grandes consecuencias que todo el mundo conoce muy bien. En la mujer está claro que, entre muchas otras cosas, puede producir el riesgo de desenlaces negativos en el embarazo. Está claro también que así una mujer haya fumado durante todo el tiempo y justo apenas supo del embarazo, suspendió el cigarrillo, versus una mujer que siguió fumando, sabemos que esta mujer que venía fumando y paró, le va mejor, va a tener menos riesgos de embarazos ectópicos, quizás de aborto, de partos antes de tiempo, de preeclampsia, de diabetes o azúcar alto en el embarazo, de bebés que nazcan pequeños, restricción de crecimiento intrauterino, pero va a tener un riesgo mayor que cualquier mujer que nunca ha fumado. Eso también está claro. Así que la mujer que sigue fumando, está claro que todos estos riesgos los tiene aumentados. No hay ninguna dosis estudiada que nos dé tranquilidad, por ejemplo, respecto a pensar, bueno, pero yo me fumo de vez en cuando un cigarrillo, no necesariamente un cigarrillo. Un par de veces mi amiga me prestó el cigarrillo y nunca me lo terminé, estando embarazada. Ese efecto acumulativo del que les hablaba ya estaría presente, y si agregamos, así sea algo tan sencillo como esto, pues nos está poniendo cada vez más cerca de esos riesgos. Obviamente, pues no estamos hablando que sea lo mismo que fumar de una manera pesada todo el embarazo, pero sí estamos aportándole un poquito a esos riesgos que pueden ser tan graves en el embarazo. Así que
La recomendación sí es, si bien una paciente puede que estar fumando y enterarse del embarazo y suspender, es lo mejor que se puede hacer. Está aliviando algunos de esos riesgos, aunque ya tiene algunos riesgos aumentados, pero pues evidentemente sí no es recomendable bajo ningún tipo de circunstancia pues que esto continúe en el embarazo, porque está aumentando aún más esas posibilidades de problemas del embarazo. Hoy quiero dar la bienvenida a Cecilia Canepa. Ella es miembro integrante de esta casa de Bebé a Bordo. Ceci, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Doctora Cecilia, la cesárea. Vamos a hablar del tema de la cesárea porque muchas no le paramos o no le damos quizás la importancia y no entendemos que esto no deja de ser una intervención quirúrgica. Así es. ¿Cuáles son los cuidados? ¿Cómo debemos tratarla? ¿Cómo debemos manejarla? Las alertas que se nos tienen que prender de que algo está pasando. Primero arranquemos, la cesárea es una intervención quirúrgica complicada. Es una intervención quirúrgica que atraviesa más allá de la piel porque llega a órganos como el útero, que normalmente están colonizados por bacterias y que pueden llegar a tener sus complicaciones. Por lo tanto, como toda intervención quirúrgica, uno de los riesgos más grandes que puede tener es la infección de la herida, porque llega a atravesar la piel, la grasa, el músculo y llega hasta el útero. Por lo tanto, tanto en el momento de hacerse la cesárea hay formas de prevenirlo. Por ejemplo, se llama inducción con antibióticos. En el momento que se clampea el cordón umbilical, para evitar este riesgo de infección, normalmente se le da una dosis de antibióticos. A la madre. A la madre. Puede llegar a dárselo antes. Lo que pasa que como pasa la barrera placentaria, está discutido si se puede hacer antes, pero se puede hacer antes o en el momento de clampear el cordón umbilical para que no le pase al bebé. Clampear es, sí, no sé, sí. Antes de cortar el cordón umbilical. Ajá. ¿Sí? Como cauterizarlo, claro, para que no esté abierto. Exacto. El cordón umbilical se corta, se aprieta con unas pincitas y después se corta. Después de cortar el cordón, ahí se administra la dosis de antibióticos, que normalmente es una sola, y eso hace que disminuya notablemente el riesgo de infección. ¿Esa dosis de antibiótico va directo a la sangre de la madre? Mamá, sí. Como esto es una intervención quirúrgica, como bien vos dijiste, en general las cirugías son programadas o que pueden ser de urgencias, pero siempre a la mamá se le coloca una vía endovenosa para colocarle suero y medicación, y a través de esa vía es que se le indica o se le aplica una sola dosis de antibiótico. Eso es porque en el momento de abrir la piel, nosotros normalmente estamos colonizados por bacterias, nosotros convivimos con las bacterias permanentemente. Tanto en la piel como en el tracto genitourinario viven bacterias con nosotros. Entonces, en el momento de abrir esa piel, si bien se toman las medidas antisépticas correspondientes sobre la piel, no es que uno esteriliza la piel, siempre alguna cantidad de bacterias queda en la piel. Este tipo de cirugías que abren órganos que están colonizados con bacterias, como el tracto genitourinario, se llaman limpias contaminadas, que eso, a pesar, ya digo, de una buena asepsia, tiene un cierto riesgo de infección, claro, y por eso, hay un riesgo. Claro, por eso es que se le aplica la dosis de antibiótico a la mamá. Ahora, esa dosis de antibiótico no va en contra de que la mamá va a empezar una lactancia. No, al contrario, se dan justamente antibióticos que pueda recibir la mamá, que no estén contraindicados ni en el embarazo ni en la lactancia, incluso que pueda recibir el bebé. Claro, porque a través de la lactancia parte de ese antibiótico va a llegar al bebé. Exacto, sí, exactamente. Y por eso se da cuando se pinza el cordón umbilical, aunque puede llegar a darse antes. Hay antibióticos que son seguros también. De hecho, la administración una hora antes también podría llegar a estar indicada a la mamá. El tema es que, además de esta dosis de antibióticos que se le da a la mamá en el momento de la cesárea, lo más importante es el cuidado posterior. Y arranquemos con eso, Exacto. Porque hay quienes dicen, bueno, hay que levantarse, tiene que moverse, tiene que bañarse, tiene que estar activa, no se preocupe y seguir con la vida normal. Hay mamás quienes también se fajan inmediatamente, se colocan una faja para ayudar a que el cuerpo vuelva a lo que era o Claro. darle un Sí. empujoncito. Pero ¿cuáles son esos cuidados? ¿Cómo debemos manejar entendiendo la cesárea como una intervención? Lo primero es, las primeras 24 horas a 48 horas es reposo.
Reposo, ¿por qué? Porque el músculo fue cortado, entonces cualquier movimiento que hagan, bruscos o fuerza, la herida, tanto la herida superficial de la piel como los tejidos profundos, pueden abrirse, que es otra de las complicaciones. Más allá de la infección, pueden haber dehiscencias de la sutura, se llama cuando los puntos se sueltan. Y esos puntos se pueden soltar a nivel superficial en la piel o a nivel profundo. Es que estamos hablando de que se hace una sutura interna y otra externa, ¿verdad? Se van suturando por planos. Primero se sutura el útero, después se sutura el músculo, después las aponeurosis, que son las coberturas de los músculos, y por último la piel. Ceci, quédate ahí con esa sutura. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, quiero que me hables ya cómo debemos, después de esas 48 horas de reposo por las suturas, qué es lo que tenemos que hacer y qué debemos estar alertas y pendientes. Venimos. Continuamos con Bebé a Bordo, gracias por seguir junto con nosotros. Hablábamos sobre la cesárea, cómo debe mantenerse, cómo debe cuidarse, entendiendo que esta es una intervención quirúrgica y que puede tener riesgos de infección. Si después de estas 48 horas que pues hacemos un reposo, que tenemos cuidados, debemos aplicarnos algo, cómo debe ser la higiene de la cesárea, cuéntanos. La higiene de la cesárea tiene que ser diaria, simplemente se utilizan sustancias antisépticas, preferentemente la clorhexidina, es un jabón de clorhexidina, una solución, y hay que tratar de usar siempre gasas estériles y hacerlo siempre hacia un mismo sentido, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, como más le guste, pero... Solo en un sentido. Solo en un sentido, más que nada para evitar la erosión de la herida y barrer gérmenes. En un sentido, descartar esa gasa y tapar con gasa seca. Las indicaciones en cuanto al baño o al aseo personal las va a dar el médico, pero normalmente no hay inconvenientes. Los síntomas que uno tiene que tener en cuenta, que pueden llegar a hablar de una infección de la herida, tengan en cuenta que no es inmediato. Normalmente las infecciones se dan después de las 48 horas hasta una semana después y se manifiestan por dolor, tumefacción, que es eritema o que se enrojece la piel. Calentura de la piel. Calentura de la piel que aumenta la temperatura y puede llegar a haber secreción también. La secreción puede ser serosa, que es un líquido transparente, serohemática, que tenga algunos restos de sangre, o purulenta. Puede llegar a haber fiebre, dolor intenso. En esos casos, ante la molestia o dolor o estos síntomas de inflamación, siempre tienen que avisarle al médico porque el médico tiene que revisar la herida para ver si esto se trata de una infección o de la evolución natural de la herida de la cesárea. Pero una evolución natural de una herida de cesárea tiene este tipo de secreciones, tiene este tipo de ardores. No. Puede llegar a sentir uno pinchazos porque acuérdense que es... Sí, cierta molestia, cierta incomodidad. Exacto, sí. Como tirantez de la herida, eso es normal. Pero si la herida se enrojece o si uno se aprieta y sale secreción, en ese caso el médico lo tendría que ver porque un poquito de secreción puede ser normal, pero ya mucho puede hablar de un seroma, que es acumulación de líquido en los tejidos más profundos, en la grasita, o bien sangre, que pudo haber quedado todavía un vaso sanguíneo que no fue bien suturado, que haya pérdidas de sangre. Y te pregunto, porque otra de las cosas que va uno a experimentar es cierto picor, sí, que es cuando está empezando a cicatrizar. Claro, eso es normal. Okay. Eso es normal. Lo más importante es la característica de la herida y si hay secreción o no, y obviamente si hay fiebre. Claro, si viene acompañado de fiebre, de malestar, de dolor. Sí, el dolor puede haber porque acuérdense que hay apertura, que hay corte de músculos y eso solo puede hacer que duela. De hecho, duele normalmente la cesárea. Pero si ustedes no se sienten bien o si sienten algo raro, si tienen algo de fiebre o de líneas de temperatura, en ese caso siempre conviene consultar con el médico. ¿Hay personas que son más propensas a tener una infección? Sí, hay gente que tiene más riesgo. Por ejemplo, las personas obesas, las personas diabéticas, los que reciben tratamiento inmunosupresor previo como corticoides o terapias biológicas, pueden llegar a tener la inmunidad alterada y eso ser favorecedora al desarrollo de infecciones. Las personas bajas de peso, que uno le dice, uy, está un poco baja de peso, o no tuvo el embarazo a término, ¿son propensas a tener en menor más grado. infecciones? Las personas desnutridas, decís vos, o que tengan algún tipo de déficit. Y que uno sabe a ratos que dice, uy, estoy baja de defensas, que ha caído en una gripa, ha caído en otra, ese tipo de personas.
o es un mito No, el que eso tenemos? es más porque creo que es un importante, mito. porque tenemos mito y dices, uy, no, es que estoy baja de defensas, tengo que subir las defensas porque estoy agarrando cualquier infección. Claro, ustedes piensen también el embarazo ya de por sí es un estado de no depresión, pero un estado inmunológico particular. Y eso puede llegar a ser propenso a infectarse con virus o cuestiones cotidianas. Pero en general los factores de riesgo más importantes son estos que yo te mencioné antes. La diabetes, enfermedades constitucionales, la obesidad también, porque eso está bien también demostrado que la herida en general se complica más rápido o más fácil que las personas que Claro, tienen tiene un más peso dificultad normal para o cicatrizar. Exacto, para cerrar, para secar. exactamente. Ahora, Ceci, no sé si algo se me está escapando con el tema de la cesárea. Yo creo que con estos datos que dijimos, estamos bien. Acuérdense entonces que ante la hinchazón de la herida, que haya secreción o que haya fiebre o que esté roja, caliente, en ese caso consulten enseguida al médico porque dependerá de la gravedad o la severidad del cuadro clínico, si se necesita antibióticos solamente por boca, que es lo más probable, o alguna otra intervención, tanto antibióticos endovenosos o que tenga una fascitis necrotizante, que si bien es muy grave, es muy poco frecuente, que es una infección severa de la parte perineal. ¿Y ahí que requiere nuevamente Sí, una apertura? en ese caso, si fuese una fascitis necrotizante, que insisto, es un cuadro muy grave, extremo y muy poco frecuente. En ese caso sí va a necesitar una reapertura y un debridamiento, se llama una limpieza quirúrgica profunda con antibióticos y control obviamente hospitalario. Ceci, yo te quiero agradecer muchísimo, creo que nos queda muy claro. Ahora, las abuelas también dicen, aplíquese el agüita de matico, de lo no sé qué, de no sé cuánto, para cicatrizar mejor. ¿Recomiendas o no? No, mientras uno haga una asepsia, una buena asepsia hasta que cicatrice, que más o menos tarda una semana en cerrar la piel, con clorexidina o iodopovidona o jabón, con jabón después de las primeras 48 horas es suficiente. Ahora, fajarse. Y la faja lo que evita es la evisceración. Como se abren los músculos, si uno hace algún esfuerzo puede haber dehiscencia a la sutura, que es de los músculos, y a través de esa apertura muscular salir las vísceras y eso puede llegar a dar hernias o molestias. Eso el médico lo indicará, eso creo que los obstetras son muy particulares. Sí. Ceci, muchísimas gracias por los datos interesantes y por la ayuda que nos das hoy. Muchas gracias por la invitación. Hablando de infecciones, hoy le tengo una nota sobre las infecciones respiratorias en casa para los más chiquitos. Con este cambio de clima que tenemos, ponga mucho cuidado y preste mucha atención. Las enfermedades respiratorias agudas agrupan una serie de entidades que se asocian a alguna alteración en el sistema respiratorio. Algunas de ellas comprometen partes específicas del sistema respiratorio y algunas otras comprometen todo el sistema respiratorio. Son un grupo variado de enfermedades, de las cuales las más significativas es el resfriado común, la otitis media aguda, la faringoamigdalitis bacteriana, la bronquiolitis, la laringotraqueobronquitis y la neumonía. Esas tienen algunas particularidades en donde el médico y el pediatra pues empiezan a orientarse cuál es el cuadro que corresponde. Por ejemplo, la otitis pues necesariamente cursa con dolor pues a nivel de los oídos, la garganta, a nivel de dolor de la garganta está relacionado con la faringoamigdalitis. La laringotraqueobronquitis característicamente tiene el paciente disfonía, o sea la voz o el llanto no sale en buena condición. La neumonía y la bronquiolitis generalmente cursan con bastante tos. Estas enfermedades, dependiendo del agente que las está causando, pueden presentarse en todo el transcurso del año, pero con más énfasis en algunas regiones en particular y en algunos momentos del año en particular. Por ejemplo, cuando las infecciones son causadas por bacterias, estas bacterias tienen una presentación siempre y constante en todos los meses y en todas las regiones. Pero cuando se habla de infecciones virales, las infecciones virales generalmente se presentan más cuando la temperatura baja y cuando la temporada de lluvias es importante. Por ejemplo, en ciudades como Bogotá tenemos dos picos importantes, uno que es entre marzo, abril y mayo, y el segundo pico es en el segundo semestre del año, relativamente relacionado con agosto, septiembre y octubre. Entonces allí se presentan más que todo alteraciones de tipo viral, pero las bacterianas siempre están presentes.
Hablábamos del clima y que puede generar estos problemas respiratorios, pero otra de las cosas, en estos meses produce y genera mucha resequedad en la piel y hay que tener cuidado con qué producto se coloca a los más pequeñitos. Como siempre, nuestros profesionales te dicen que no coloques ni cremas humectantes ni este tipo de productos que tengan fragancias muy fuertes, que sean y tratar de que sea lo más delicado posible. La resequedad en la piel, ¿cómo debemos hacer, cómo manejarla con nuestros gorditos? Aunque muchos de los brotes de los bebés recién nacidos son normales, debes estar pendiente si tu bebé presenta ya una resequedad, una descamación, se ponen rojas en algunas partes de su cuerpecito. Usualmente esto ocurre por el uso de productos perfumados, por el uso no adecuado de productos en la piel del bebé, la cual es muy sensible. Yo personalmente siempre recomiendo productos muy neutros, que las mamitas laven la ropita a mano. Nosotras queremos que huelan rico, pero pues evitemos todos estos perfumes, todos estos talcos y cuidar muy bien y usar unos productos adecuados que mantengan la piel de tu bebé hidratada. Ahora, si hay antecedentes de alergias en la familia, el papá es asmático, la mamá es asmática, muy probablemente tu bebé vaya a necesitar algo más especializado y en algunas ocasiones consulta con el dermatólogo para poder encontrar el producto exacto. Pero no usemos productos perfumados, muy perfumados en la piel de un bebé. Y con esto finalizamos recordándoles visitar nuestra página. ¿Quieres estos temas? ¿Quieres muchos otros? No dudes en visitarnos www.bebeabordo.com.co. Ver a nuestros profesionales, mandarnos tus sugerencias, tus comentarios, tus aportes son bienvenidos. Visita nuestra página de Facebook, Bebé a Bordo Col. Además de nuestras redes, tenemos muchas sorpresas, tenemos muchas cositas interesantes, tenemos una tienda para mostrártela. Ven, visita que te estamos esperando. Con esto nos despedimos. Gracias. Nos vemos la próxima semana.